tiene como finalidad, más que nada, repasar las cosas por ahí que son más importantes de los dos temas, o por ahí que son más complicadas de comprender. El sistema endocrino no tiene tanta complejidad como por ahí puede llegar a tener, sí, cardio, que ustedes tienen por una parte todo lo que es sangre y hematosis, que por hoy no lo vamos a trabajar. Si ustedes tienen dudas, nos mandan por WhatsApp si quieren. Ayer yo estuve consultando, respondiendo algunas consultas sobre eso. Si tienen dudas de eso, por ahí es más fácil por WhatsApp porque no es tan complejo, ¿sí? Eso es más bien teórico nomás. Hoy vamos a trabajar bien sobre todo lo que es el ciclo de la contracción, ¿sí? Cardíaca. Y sumo a eso que como somos Nutri, el tema del sangre y hemostasia tampoco es que se nos exige Claro. tanto. En cardio se nos exige principalmente el ciclo de la contracción y principalmente saber qué transporta los eritrocitos, pero se basa principalmente eso, cardio, para nosotros. Sí, exacto. O sea, las cosas básicas son las que les van a preguntar, obviamente, pero no tiene tanta complejidad la parte de sangre y hemostasia, por eso yo directamente no voy a ahondar en eso. Si ustedes tienen dudas, obviamente nos pueden preguntar, pero decidimos dar las cosas principales de endocrino, que no tiene tanta complejidad, se resuelve fácilmente. Por ahí lo más complejo en sí es memorizar las hormonas, asociarlas a sus órganos dianas y asociarlo a la glándula que lo secreta y recordar su función. O sea, eso es como lo más complejo de endocrino, que en realidad una vez que uno entiende cómo funciona, va saliendo solo. No es algo que cueste tanto, digamos, memorizar, pero es lo más complejo. Cardio, sí, por ahí es un poco difícil entender el tema de la contracción del miocardio y por eso es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Así que ahora sí, ahí se terminaron de unir unos chicos más, así que podemos empezar. Sí, sumo a eso que es importante en endocrino que se puedan armar lindos mapas conceptuales de los ciclos de retroalimentación. Exacto. Ahora vamos a ver bien los tipos de los órganos tróficos, qué célula los secreta y a qué órganos va y qué efectos tiene, pero acá bien los gráficos, porque en un examen final le van a tomar mucho gráfico. Así que empiezan a armarse lindos cuadritos conceptuales. Bueno, ahí estoy esperando que se pase la diapo. Se tildó. Ahí está. Bueno, en primera instancia lo que hice fue acá colocarle el concepto más actual que se considera de hormona, porque lo que ustedes seguramente habrán trabajado en la escuela, es algo que se suele dar en las escuelas, el concepto de la hormona asociado solamente a una secreción endocrina. O sea, ¿cuál era el concepto que se utilizaba antes? Era una sustancia que era secretada por una glándula endocrina al torrente sanguíneo para hacer efecto sobre un órgano diana que estaba alejado de esa glándula, ¿sí? Ese era como el concepto que general que siempre se ha trabajado. Pero actualmente se ha descubierto que hay un montón de sustancias que actúan como hormonas y que no necesariamente cumplen con todas estas condiciones. Entonces, yo acá les anexé el concepto que actualmente se considera de hormona porque es importante, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Hormona sería cualquier sustancia, que puede ser tanto una proteína como un ácido graso como un gas, que liberada por una, ahí, esperen un segundo, por una célula actúa sobre otra célula, ¿sí? Cercana o lejana. Sin embargo, acá yo podría hacer un paréntesis. Dice, liberada por una célula actúa sobre otra célula. En realidad también puede actuar sobre la misma célula, ¿sí? Porque existe un tipo de secreción, ¿sí? Que se llama apócrina, en la que una célula secreta una sustancia que actúa sobre el receptor de la misma célula, ¿sí? Para generar una respuesta en sí misma. Entonces, por eso el paréntesis. Cercana o lejana, ¿qué significa cuando sea cercana? Cuando tenemos, por ejemplo, una secreción paracrina, o sea, una célula secreta
una sustancia que tiene efecto sobre una célula que está en la misma zona, ¿sí? Lejana se refiere a la secreción endocrina clásica, que es la que les expliqué al principio, independiente de su origen y sin tener en cuenta la vía de transporte. ¿Por qué? La vía de transporte sería la clásica, la circulación sanguínea, sí, que la que les dije al principio, pero también puede referirse, por ejemplo, al flujo axoplásmico, que es a través de un axón. Eso ocurre en las neurohormonas, por ejemplo, que se secretan desde el hipotálamo y se acarrean por vesículas a través del axón y luego se acumulan en la neurohipófisis. Más adelante lo vamos a ver bien. Y después dice espacio intersticial, que ese sería el caso de cuando se produce una secreción parácrina, o sea, una célula secreta una sustancia, y esa sustancia difunde solamente por el espacio intersticial y actúa sobre una célula que está cerquita, ¿sí? Me pareció importante con esa definición explicarles todo eso que por ahí en los apuntes está un poco más alargado, digamos, más expuesto, pero es una cuestión muy sencilla en realidad de entender. ¿Cómo se clasifican? ¿En peptídicas o proteicas? ¿Qué serían esas hormonas? Están formados por una cadena de aminoácidos, ¿sí? Que puede ser larga o corta, depende de la longitud, sería peptídica porque es un péptido, o si es más larga, se considera proteica, ¿sí? Pero tienen las mismas características, al ser peptídica o proteica, digamos, no modifican sus características funcionales. Después tenemos las esteroideas, que provienen del colesterol, ¿sí? Se sintetizan a partir de colesterol. Y las derivadas de aminoácidos o amínicas, tenemos dos tipos. Las hormonas que son derivadas de triptófano, que en realidad sería una sola, la melatonina, que es una hormona secretada por la glándula pineal, y después tenemos las hormonas que son derivadas de tirosina, y ahí tenés una subclasificación, tenés las catecolaminas y las hormonas tiroideas, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver bien.